Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. La clase pasada habíamos quedado por acá, ¿sí? En lo que eran tablas, ¿sí? Listas y tablas. Ya habíamos hecho una tabla, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con formularios, la clase de hoy. Estos formularios nos van a permitir a nosotros recaudar información del usuario, va a ser nuestra primera forma de interactuar con el usuario, ¿sí? Y se utilizan normalmente para recolectar datos. ¿Dónde se los suele poner? En formularios de contactos, ¿sí? O en alguna parte de la página que necesitamos obtener algo del usuario. Como primera etiqueta va a estar la etiqueta form, que esta va a tener a dónde se va a enviar la información, por qué método se va a enviar la información y todas las etiquetas que conllevan el formulario, ¿sí? Luego, una etiqueta, así como están las secciones para poder agrupar información dentro de lo que es el cuerpo de la página, tenemos este recuadro que se llama field set, ¿sí? Esta etiqueta se va a utilizar para agrupar información eh, homogénea dentro de la página. Luego tenemos aquí lo que sería el título de esta sección, de este field set, que se va a poner a través de la etiqueta legend, ¿sí? Después vamos a tener, fíjense que acá están todas estas etiquetas seleccionadas. ¿Será casualidad? No, no lo es. ¿Por qué? Porque todas estas, aunque parezcan distintas, ¿sí? Son inputs, ¿sí?
Estas etiquetas input, ya vamos a ver más adelante que de distinto índole, nos van a permitir tomar datos, valores, ¿sí? Después, lo que va a acompañar esas etiquetas input van a ser los labels. Si ya han manejado algunos otros lenguajes de programación o han hecho alguna aplicación de escritorio con algún método drag and drop, habrán visto de que ya los labels ¿sí? se utilizaban en lo que son las herramientas de drag and drop para generar interfaces. Estos labels simplemente contienen texto. Fíjense que están todos seleccionados acá, todos los textos. Y después tenemos el text area, que esto es para poner una cantidad de texto mucho mayor a lo que se puede mostrar en un input. Además de que esto está preparado para mostrar una barra de desplazamiento. Después está el select, otro de las herramientas del formulario es el select. Y fíjense acá. Todas estas, ¿sí? Selecciono una opción, masculino, femenino, prefiero no decirlo. Todas estas están seleccionadas. ¿Por qué? Porque son opciones dentro del select, hasta la primera, que sería selección de una opción, ¿sí? ¿Con qué lo podemos relacionar a esto? Con las listas ordenadas y desordenadas, ¿sí? El select sería el UL, el OL. Y el option, que sería cada una de estas opciones, serían los LI, los list item. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que serían las etiquetas en sí. Como les había dicho, la etiqueta form nos va a permitir a nosotros decirle a dónde queremos enviar la página, ¿sí? Esto sería para ponerle acá una terminación a nuestra URL. Y acá sería donde nosotros tengamos la API para poder recaudar la información que vayamos a utilizar con el formulario, ¿sí? Después vamos a tener el método post, ¿sí? En este caso es un ejemplo, ¿sí? Pero normalmente para lo que son formularios se utiliza el método post. Como podrán ver, el formulario es una etiqueta par, ¿sí? Y acá tenemos enlaces a poder ver las funcionalidades del action y del method en profundidad. Como les había mostrado anteriormente, esto los va a llevar a la página de W3School o MDN, ¿sí? Luego tenemos acá la etiqueta input, que como ya les había dicho, hay distintos tipos. Además, yo les había dicho de que la etiqueta label se va a referenciar con la input mediante algo cuando la estudiemos en profundidad. Bueno, ese algo que los va a eh, vincular va a ser el ID, ¿sí? Este ID es un identificador. Así como nosotros tenemos nuestro nombre y apellido y además nuestro documento, ¿sí? El identificador funcionaría como el número de documento de esa etiqueta, ¿sí? Es único e irreproducible. Se lo puede poner varias veces dentro de lo que es el HTML sin que tiene un error, pero siempre hay que tener presente de que debe de ser único, ¿sí? El ID. Bueno, y el type va a ser lo que nos va a dar a nosotros la, el tipo de input que vamos a mostrar, ¿sí? Bueno, acá yo les puse todos los inputs que existen. Si ustedes se fijan, acá está la página de MDN, ¿sí? Y acá podemos chusmear un poquito más, ¿sí? Y acá están los distintos tipos de input que existen. Fíjense que está todo este listado de input que hay. Bueno, ahora con el tipo texto. Este es el input que viene seleccionado por defecto, por así decirlo, ¿sí? Y que nos va a permitir a nosotros para recaudar el texto que el usuario desee poner. Acá, si ustedes notan, hay este texto que está en color gris claro. Este texto nos permite a nosotros tener una mayor precisión de lo que debe de ingresar el usuario, porque además de utilizar el label que aparece al costado, por ejemplo, con nombre dos puntos, nosotros podemos ponerle acá cómo queremos que ingrese los datos el usuario. Este texto, ¿sí? Se pone dentro del input mediante el atributo placeholder.
Y una vez que el usuario ingresa algún valor dentro del input, este texto va a desaparecer. Luego tenemos lo que serían los caracteres. Se puede utilizar una cantidad máxima de caracteres, para eso tenemos el atributo maxLength, ¿sí? El nombre, ¿sí? Esto sería para identificar a la etiqueta, ¿sí? Y después el valor. Esto es en el caso de que querramos que ya aparezca algún valor predefinido dentro de la etiqueta. Y por último, el required, que esto sería cuando nosotros necesitemos que el usuario complete sí o sí algún dato, se utiliza este atributo dentro de la etiqueta para poder decirle, bueno, esta etiqueta no podés enviarla si no está completa esta etiqueta, ¿sí? No podés enviar el formulario si no está completa esta etiqueta. ¿Qué sería este completa que contenga algún valor? Por ejemplo, acá, fíjense que a diferencia de recién, este valor está en color negro, ¿sí? ¿Por qué está en color negro? Porque se utilizó Valve. En vez de utilizar lo que sería el placeholder, acá ya directamente se le está asignando un valor. Esto que podría ser una edad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense que el tipo de la etiqueta es number. Para poder decirle hasta cuánto el valor máximo y el mínimo, ¿sí? Que podemos poner dentro del número, tenemos estos dos atributos, min y max, para poderle poner acá dentro de los atributos. Bueno, acá estoy viendo que se me chispoteó una comilla de más. Bueno, los demás ya los habremos visto. Fíjense que la etiqueta input es una etiqueta simple, no es par, ¿sí? Y después tenemos la etiqueta email. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder ir ya poniendo restricciones en lo que es nuestros formularios, en nuestras páginas, ya que, por ejemplo, en una etiqueta tipo number no vamos a poder poner un carácter, ¿sí? Esto obliga al usuario sí o sí a poner un número. Después, en esta etiqueta email, vamos a poner los correos electrónicos, ¿sí? Esta etiqueta ya trae como verificador que contenga eh, el arroba, ¿sí? Y por lo menos el punto com dentro de lo que sería el correo. Entonces con eso puedes saber si el dato ingresado es o no un correo electrónico, ¿sí? Después tenemos el tipo password. Esto ya, dependiendo del navegador, ¿sí? Les va a permitir que ya vaya ocultando los caracteres. ¿En qué hago referencia con depende del navegador? Con el carácter que oculta a la password, ¿sí? Vieron que ustedes cuando ingresan una password se suele poner asteriscos o bullets. Bueno, eso depende del navegador y esta etiqueta ya lo hace solo. El navegador, una vez que identifica esta etiqueta, sabe que, bueno, cada carácter que contenga se lo va a cambiar por ese carácter que oculta la clave. Ahora, otro tipo de input que normalmente se utiliza dentro de lo que son los formularios es el tipo radio. Este se utiliza normalmente para lo que son los formularios de preguntas y respuestas, ¿sí? ¿Y qué lo caracteriza esto? Que si nosotros le ponemos un name a un grupo de inputs, vamos a poder hacer que se seleccione una sola opción, ¿sí? Si nosotros nos olvidamos de poner ese name, el usuario va a poder seleccionar más de una opción, ¿sí? Ya vamos a hacer un ejemplo, así que no se preocupen. Y después el checkbox, ¿sí? Fíjense la diferencia, este muestra una cajita, el otro muestra un círculo. Esta cajita normalmente se lo utiliza para cuando queremos poner varios datos, ¿sí? Bueno, y a diferencia de las anteriores etiquetas, fíjense que acá el label, ¿sí? Normalmente se hace que el input vaya dentro del label, pero en este caso, en vez de ir primero el label, el texto y después el input, va al revés, primero el input y después el texto, ¿sí? Bueno, de acá podemos seguir
a la etiqueta de button, ¿sí? De submit, perdón, que esta normalmente se utiliza para generar botones de envío, ¿sí? Entonces fíjense que anteriormente, acá cuando se pusieron los inputs, entonces selecciona el botón, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá también existe otra etiqueta que se llama button, que nos permite generar un botón, ¿sí? Pero tranquilamente se lo puede generar con las etiquetas eh, submit. Y acá con el value se puede poner que el valor que va a mostrar ese input. Bueno, acá estaría la etiqueta label, ¿sí? Y esto, fíjense que trae acá como atributo el for. Ese for, nosotros para que se vincule lo que sería el input con el texto y yo a través del texto pueda cliquear el input, ¿sí? Debe de ser igual al ID del input, ¿sí? Por eso acá, fíjense que aclara que el atributo ID de la etiqueta debe ser igual al atributo for del elemento para unirlos. Después tenemos el text area, que esto, la característica es que es mucho más grande que un input del tipo texto y para controlar su tamaño se utilizan los atributos row y colts, que esto nos permite a nosotros decirle cuántas filas y columnas, ¿sí? Va a ocupar. Si nosotros excedemos la cantidad de filas y columnas que trae predefinido, el usuario puede o agrandarlo o si no ya aparece una barrita de desplazamiento para que se pueda desplazar en el texto que va introduciendo, ¿sí? Y por último, bueno, me faltó el select, ¿sí? Pero vamos a hacer un pequeño ejemplo. Acá en este ejemplo que habíamos puesto la clase pasada, vamos a poner acá al final, vamos a poner acá al final, antes del footer, y lo vamos a poner en el main, una sección. Esta sección le podríamos poner como ID contacto. Y acá vamos a poner la etiqueta form. Por ahora, como no lo vamos a enviar a ninguna aplicación, el action lo vamos a dejar vacío. Y acá vamos a comenzar. Déjeme que desactive la inteligencia. Ahí va. Bueno, podríamos pedir, por ejemplo, acá se están brindando cursos, ¿sí? Fíjense, que están los cursos de pesca, ¿sí? Ah, eran juegos. Bueno, vamos a ponerle acá que pueda suscribirse a nuestra página de newsletter, ¿sí? Entonces acá vamos a ponerle que nos pida a través de un label, ¿sí? Fíjense que ya la plantilla ya nos pone el for. Acá vamos a poner un input tipo texto y le vamos a poner que el ID sea nombre, o sea que el for sería name. Acá en el label vamos a ponerle nombre, dos puntos. Vamos a ponerle acá el placeholder que ingrese su nombre. Vamos a ponerle acá label for last name, apellido, input, placeholder, ingrese su apellido. Después vamos a poner acá un label, podría ser acá el correo, label, no. Acá vamos a ponerle input, dos puntos, email, sí. Podríamos ponerle ya una connotación, correo, arroba, extensión, punto com. Entonces fíjense cómo se va viendo, ¿sí? Acá abajo tenemos el formulario. Vamos a agregarle algunos BR para que se vaya acomodando. Me va quedando mejor, ¿sí? Vamos a ponerle acá, podríamos ponerle
field set. Todo esto vamos a agruparlo dentro de lo que sería el field set. Vamos a ponerle acá un legend. Acá no mejor. Y por acá vamos a podemos ponerle juegos a eh, suscribirse. O foros. Acá podríamos ponerle otro label. Podríamos ponerle games, question games, juegos, foros. Y acá le vamos a poner, acá le vamos a poner radio, juegos, radio uno. Y acá le vamos a poner shooter 2. Vamos a poner juego, radio 2. Bueno, entonces acá ya con esto estarían los foros que se pueden suscribir. Y fíjense lo que les comentaba recién. Si nosotros sacamos este name o lo desvinculamos, ya que esto tiene que ser igual a esto, ¿sí? Acá fíjense qué pasó. Ya están desvinculados, entonces podemos seleccionar cualquiera, ¿sí? En realidad vamos a seleccionar los dos, ¿sí? Bueno, esto sería la parte de formularios. Vamos a seguir con un poquito de lo que sería el CSS para poderlo ya integrar, ¿sí? Bueno. El CSS, como ya les había dicho, son hojas de estilos en cascada, que estos nos van a permitir darle todo el aspecto visual, toda la parte atractiva. Todo lo que podemos hacer es añadir estilos, fíjense, colores, fuentes, tamaños, diseño de secciones, etcétera, etcétera. Acá podemos ver un ejemplo de una página sin CSS. Acá está la página de W3 School, donde está la página que les acabo de mostrar, ¿sí? Y acá tenemos distintas etiquetas, distintas páginas, que lo que hacen es mostrar la misma página, pero con distintos estilos aplicados. Entonces, fíjense cómo cambia solamente cambiando la hoja de estilos, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces ahí tenemos la página con CSS. Y acá, la forma en que normalmente se trabaja con CSS es a través de un archivo con la extensión CSS. Así como lo podemos ver acá, tenemos el archivo HTML, que es el que aprendimos a crear, más el archivo CSS. Pero hay otras formas de introducir CSS, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos que acá este título tenga un color, ¿sí? Acá le podemos poner color. Ya lo vamos a ir viendo todo esto, ¿sí? Blue. Entonces fíjense que al abrir esto en el live server, acá se nos puso de color azul. Esta sería la primera forma, que sería mediante el atributo style. Después podríamos hacerlo mediante la etiqueta style, ¿sí? Y podríamos decirle, bueno, que el header, ¿sí? El header tenga un font size de 150 píxeles. ¿Sí? Fíjense ahí como se hizo muchísimo más grande. Le podríamos decir que tengo un font weight, bold, ¿sí? Para que se ponga en negrita. Podríamos decirle que la familia, font family, sea
Arial Black, Arial, ya está en Black, ¿sí? Fíjense acá cómo cambió, esto se puede notar. Acá fíjense la I, ¿sí? Esta está redondeada, este que le pusimos a la familia Arial Black, Arial, perdón, está como mucho más cuadrada, ¿sí? Bueno, y así podemos integrar. Nosotros lo que vamos a hacer siempre es poner un style.css. ¿Por qué? Porque siempre nos conviene modularizar. Fíjense ustedes que acá, si comenzamos a mezclar lo que serían estilos más la estructura de la página o el cuerpo, ya se va haciendo mucho más grande, mucho más extenso el sitio. Entonces siempre nos conviene modularizar. Hay veces que no se puede, hay veces que sí. Pero siempre que podamos, modularicemos, cosa que quede un código mucho más limpio, ¿sí? Entonces acá lo mismo, para poder incorporar hoja de estilos, ¿sí? Se utiliza la etiqueta link, que habíamos visto en la clase pasada, esa etiqueta link. Fíjense, acá tenemos una plantilla ya de CSS que nos pone acá el archivo con la extensión. Fíjense, si ustedes pueden hacer clic con control clic y acceder a este estilo, significa que ya está vinculado. Entonces yo, por ejemplo, acá podríamos poner que el nav, ¿sí? El nav, podríamos ponerle que tenga un font size de 80 píxeles, que tenga un font weight, podríamos ponerle de 500 y le podremos decir que esté alineado al centro, ¿sí? Entonces fíjense acá cómo se nos alineó y cambió ya la cara. Y fíjense que no le incorporamos en lo que es el HTML, ¿sí? Bueno, entonces ya mediante la etiqueta link podemos nosotros acceder, ¿sí? Bueno, las formas de poder llegar a las etiquetas, ¿sí? Van a ser mediante o el atributo ID, ¿sí? O la etiqueta, no, acá lo que estuvimos haciendo es acceder a través de la etiqueta, ¿sí? Y si no, también podemos acceder a la etiqueta mediante el path. ¿El path qué es? Es el caminito que hay que recorrer para llegar a esa etiqueta. Entonces, ¿cuál sería el path, por ejemplo? Para yo decirle, bueno, quiero que esta imagen, a ver, acá le hemos puesto un height de 150 píxeles. Se lo saco. Fíjense cómo cambió acá, ¿sí? Bueno, yo quiero que esta imagen, ¿sí? Quiero que todas las imágenes, mejor dicho, tengan un height de 150 píxeles. Se lo vamos a sacar. Tux y tux. Ahí está. Entonces, está dentro de un table, table body, tr, entonces, vamos con el path. Table, table body, tr, td, td, image. Entonces ahí ya seguimos todo el pad, este es todo el caminito que tiene que hacer para llegar hasta la imagen. Entonces, esta imagen, todo lo que esté dentro de una tabla, dentro de un T-body, dentro de un TR, dentro de un TD, va a tener un width de 150 píxeles. Entonces fíjense acá cómo se adaptó, ¿sí? No era un height, perdón, no era un width, era un height de 150 píxeles. Entonces fíjense cómo se adaptó, ¿sí? Simplemente con llegar a través del pad, ¿sí? Bueno, después podemos llegar a través del ID, por ejemplo, podríamos decirle, bueno, yo quiero que este H3 sea título tabla. Bueno, cuando tengan ID, ¿sí? Fíjense que ustedes acá pueden crear ya con un ID, una etiqueta, título 2, ¿sí? ¿Qué puse acá? El hashtag. Entonces esto ya saben de que es un ID, ¿sí? Bueno, ese título tabla, así como lo creamos con un hashtag, se utiliza como un hashtag acá. Título tabla. Entonces yo le puedo decir, bueno, quiero que acá el color de ese título sea aqua, quiero que además el font family sea Courier New, ¿sí? ¿Por qué se ponen varios acá? Porque si no encuentra este, pasa este, si no encuentra este, pasa este, ¿sí? Bueno, fíjense cómo acá le pusimos a título tabla que dice Mario Bros. Mario Bros. Acá fíjense cómo cambia el tipo de letra y el color, ¿sí? Esta se ve mucho más evidente, comparen la A con la A, ¿sí? Esta es como que está mucho más, el trazo es mucho más continuo, ¿sí? Bueno, después, cuando querramos utilizar vieron que acá pusimos
todas las images con una altura de 150. Bueno, si yo quisiera acá que todos los títulos, no, vamos con otro ejemplo, a ver, acá, tenemos los encabezados. Quiero que todos los encabezados tengan eh, un color, un tamaño mucho más grande y además quiero que el color, en vez de ser el color negro que trae por defecto, que tenga un rojo. Y además quiero que la etiqueta TH tenga un color de fondo. Vamos a poner rojo de fondo y amarillo de el color de la etiqueta. Entonces acá, un class, podemos decirlo, bueno, sería encabezado. Encabezado. Bueno, ¿cómo creo etiquetas con class? Fíjense, th punto encabezado. Encabezado. Tux. Fíjense que ahí ya me creó la etiqueta con el encabezado, ¿sí? Entonces, ya sabe de que el punto es una clase. Entonces yo acá puedo poner punto encabezado, el nombre de la clase. Fíjense que el copy paste porque tiene que ser igual. Dijimos background color, red y color yellow. Sí, podemos utilizar, si ustedes se fijan acá, tenemos la parte de colores y ahí nos pone el RGB. Sí, podemos utilizar otro tipo. Estos son los que ya trae por defecto el navegador. Sí, bueno, entonces, esto fíjense que ya se aplica acá en la tabla. Sí, estaría acá. Sí, entonces. Ahí nos va quedando cuando nosotros querramos poner efectos a varios elementos, a varias etiquetas, se utiliza class. Cuando querramos ponerle a una etiqueta en particular, se utiliza el ID, como vimos acá arriba, ¿sí? Además, podemos identificar mediante el path o mediante la etiqueta. Pero que se vaya entendiendo. Cualquier cosita, me van diciendo, ¿sí? Bueno. Podemos mezclar lo que es la clase con el ID, ¿sí? Entonces podemos hacer que algo comparten en común, por ejemplo, el tamaño de letra, el color, etcétera, etcétera. Y acá en el ID le podemos dar algo que lo identifique particularmente cada uno. Bueno, esto ya lo vimos, ¿sí? Es lo que estuvimos trabajando hasta recién. Y acá vamos con los primeros propiedades que se le puede, las primeras reglas que se le puede dar a las etiquetas. Bueno, el color ya la vimos. Letter spacing, ¿qué es lo que es? Cuando usted tiene una etiqueta, ¿sí? Que ya tiene un alto mucho más grande de lo que es el texto. Por ejemplo, acá podremos crear, vamos a crear otro ejemplo cosa que quede mucho más prolijo. Ejemplo 2. Vamos a ponerle ejemplo 1. Está. Y ahora en el ejemplo 2 vamos a ponerle index. Recuerden siempre la página principal tiene que ser index. ¿Sí? Y vamos a crearle style.css. Entonces, acá vamos a poner la plantilla. Vamos a poner meta etiquetas, no se olviden, es importante. Keyword, autor. Y acá vamos a vincular el CSS. Link CSS, que tenemos acá el archivo, podemos acceder tranquilamente, ¿sí? Y vamos a poner acá un div. Vamos a poner un div que adentro tenga un lorem de 3 palabras, ¿sí? Entonces, lo hago más prolijo, cosa que nos acostumbramos a trabajar con las etiquetas estructurales. Main, section, div, lorem, 3. Bueno, entonces, yo tenga, quiero que el div tenga un height de 300 píxeles, 300 píxeles, fíjense. Acá no se nota la diferencia, sí, pero si ustedes van a dar a inspeccionar, agregamos el día y miren la altura que tiene, ¿sí? Vamos a ponerle acá además un background color, que es una propiedad que ya aprendimos, red, por ejemplo, y quiero que la etiqueta tenga un color, podría ser black. Ahí está. Bueno, no se nota muy bien, vamos a poner un white. Ahí está, mucho mejor. Entonces, el height, lo que nos va a hacer, el line height, perdón.
lo que nos va a hacer es que si nosotros ponemos la misma altura, ¿sí? Nos va a centrar el texto. Entonces fíjense que acá, poniendo la misma altura, acá nos lo dejo centrada, ¿sí? Entonces eso sería la altura de la línea, ¿sí? Bueno, y además nosotros recién vimos que podíamos centrar el texto, o sea, que acá podemos centrarlo así y centrarlo de la forma horizontal. Eso lo hacemos con la propiedad text-align center, ¿sí? Bueno, parece un círculo. Además, tenemos acá, si queremos separar el letreado, el espacio entre letras, tenemos la propiedad letter spacing. Vamos a ponerle 4 píxeles, que es bastante, ¿sí? Fíjense ahí cómo se nota el espaciado, ¿sí? Y además vamos a darle un tamaño, ¿sí? Font size, vamos a darle 50 píxeles, mucho, ¿sí? Entonces fíjense ahí cómo se va viendo ya mucho mejor el mensaje, ¿sí? Bueno, bueno, ahora fíjense, tenemos distintas medidas, ¿sí? Tenemos algunas que son absolutas y relativas. ¿Qué significa que sean absolutas y relativas? Absolutas es cuando ya tiene un valor fijo, ¿sí? Y relativa es cuando se va a ir adaptando de acuerdo, ya sea o al contenedor padre o a la pantalla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos estos 16 píxeles, siempre, sea acá, sea en la China, 16 píxeles, siempre va a tener 16 píxeles los P, las etiquetas P. Pero los títulos, ¿sí? Acá dice porcentaje. ¿Qué significa eso? De que van a ser el 150% del contenedor padre, ¿sí? Entonces va a ser una vez y media lo que ocupe el contenedor padre. Después tenemos los EM y REM. Estos lo que nos van a permitir a nosotros es medir el, el tamaño que tenga el elemento padre y de acuerdo a eso modificarlo. Entonces en este caso nos daría 1,5 veces el contenedor padre, ¿sí? Y después este otro nos va a permitir a nosotros eh, tener en cuenta el elemento raíz. ¿Raíz cuál es? Sería de donde sería el origen, ¿sí? Que puede ser en este caso, por ejemplo, el boy. Bueno, después, en las listas, ¿sí? Nosotros recién acá tuvimos section, acá podríamos poner un HR, podríamos poner acá un título H1, pues lo pusimos. Listado de actividades. Y acá podríamos poner una lista desordenada que tenga tres elementos de lista. Y además podríamos ponerle de que tengan un lorem de dos palabras. ¿Sí? Bueno, ahora, a los elementos de lista, ¿sí? Vamos utilizando clases, ¿sí? Punto listado, lorem 2. ¿Sí? Ahí tenemos las clases, ¿sí? Entonces, estos listados, fíjense que debe de coincidir, ¿sí? Nosotros podemos ponerle que cambiarle el elemento con el cual se va poniendo el listado. Fíjense ahora cómo aparece. Acá está, el bullet, ¿sí? Nosotros si queremos acá podemos ponerle que desaparezca. This time, no. Fíjense, ahí desaparece. Después podríamos, por ejemplo, decirle que nos cambie este disk, sería el que no está relleno, ¿sí? Podríamos ponerle un square o cualquier otro. Podríamos poner acá adentro una segunda lista, UL, por 4 que sean de las clases nivel 2 y que tengan un lorem de tres palabras. Entonces acá, nivel dos, ¿sí? Le vamos a decir que this time sea known y además le vamos a poner, acá les puse una página donde ustedes pueden sacar caracteres Unicode, ¿sí? Un segundo, ahí está, estos caracteres. Entonces nosotros podemos buscar acá, por ejemplo, un check.
Bueno, ahí te carga. Pongámosle cualquiera, ¿sí? Este, por ejemplo. Acá tenemos el código de Unicode, ¿sí? Vamos a ponerle el slash invertido, Tuki, y el carácter. Entonces, con esto, ahí nos van a aparecer los caracteres. Fíjense que este corresponde a la carita esa media asustada, ¿sí? Y así nosotros podríamos ir, si nosotros ponemos acá otro listado, ¿sí? O L, Lorem 2, ¿sí? Fíjense, acá este nos aparece con la carita asustada. Para que nos aparezca con la carita asustada, deberíamos de ponerle el class nivel 2, ¿sí? Entonces ahí nos aparecería con el class nivel 2. Eh, sería acá. Bueno. Después, nosotros podemos modificar las dimensiones, que esto ya lo hicimos recién con las imágenes, ¿sí? Pero podemos hacerlo de etiqueta. Fíjense que esto ya lo utilizamos. Le asignamos un color de fondo, el tamaño, tanto el alto como el ancho, ¿sí? Podemos utilizar tableros relativos, ¿sí? Este PW, nos ocupa el 50% del tamaño de la pantalla, ¿sí? O medidas absolutas como serían los 50 píxeles. Podemos poner elementos dentro de otros elementos, irlos anidando, ¿sí? Y además podemos generar distintas formas. En este caso, por ejemplo, un círculo. Acá fíjense que con la propiedad border radius podemos darle un radio, ¿sí? Y ponerle ese chanfle al círculo. El 50% sería el máximo, que mientras que sea un cuadrado, ¿sí? Nosotros vamos a poder formar ahí el círculo, ¿sí? Bueno, el line height ya lo vimos y el text align igual. Entonces tenemos la forma de redondear formas, que esto lo podemos utilizar mucho para lo que son botones o algunos detalles. Y después centrar texto. Vamos a ir con un poquito de lo que serían las imágenes. Bueno, acá nosotros tenemos dos formas de poner imágenes dentro de lo que sería el HTML. Una sería con la etiqueta image y esta etiqueta va a tener estas propiedades. Esta object fit nos va a permitir a nosotros cambiar la forma en que se adapta la imagen en el contenedor. Fíjense que tenemos fill, que sería la que ya viene predeterminada, contain, cover, node y scale down. Esto lo que nos va a permitir a nosotros es que o se adapte, si manteniendo la relación de aspecto, y con a un tamaño menor que el contenedor, en el caso que no entre, que ocupe todo el contenedor, eh, obligándolo a que, manteniendo la relación de aspectos, se amplíe la imagen, sino con el down, que simplemente mantenga el tamaño de la imagen sin importar si se recorta o no. Y el scale down, que lo que va a hacer es variar entre el cover y el node, ¿sí? Fíjense que acá, entre el contain y el node, ¿sí? Entre este y este. ¿De qué va a depender? Del contenedor padre, ¿sí? En este caso, fíjense que estaría utilizando el contain. Y después tenemos el Object Position, que cuando la imagen sea mucho más grande que el contenedor, nosotros vamos a poder cambiar la posición de la imagen. Podemos utilizar una medida absoluta, ¿sí? Como los píxeles, o una medida relativa como es top, left, right, bottom, center, que esto lo que hace es llevarla o al margen derecho, al margen izquierdo, superior, etcétera, ¿sí? Entonces fíjense acá cómo va cambiando la imagen, ¿sí? Y la otra forma de poner imágenes dentro de lo que sería el HTML es mediante el background image. Esto lo podemos hacer mediante un pad, ¿sí? Esto puede ser o una URL del navegador o con una imagen que ya esté dentro de nuestro proyecto. Esta imagen, fíjense que nos permite a nosotros poner texto o una etiqueta dentro de la etiqueta que contenga la imagen, ¿sí? Haciendo que nosotros podamos darle una imagen de fondo al contenedor, ¿sí?
Vamos a poder, así como hicimos con el Object Fit, cambiar el tamaño de esas imágenes mediante la propiedad background size, que tiene las mismas tamaños que el Object Fit, ¿sí? El contain, el cover, none, el scale down y el fill. Después, con el background position, podemos hacer lo mismo que con el object position, ¿sí? Vamos a poder, ya sea con una medida absoluta o relativa, poder ubicar la imagen siempre y cuando sea más grande que el contenedor, ¿sí? Y después, cuando nosotros pongamos una imagen de fondo, ¿sí? Esta imagen, si es mucho más chiquita, como predeterminado, se va a repetir esa imagen, ¿sí? Para que se repita o no se repita, o podamos manipular la forma en que se repite, está esta propiedad background repeat. Fíjense que hay un ejemplo donde se repite solamente en el eje del X. Este sería el que viene por defecto. Tiene un cierto espaciado, ¿sí? Se juntan todos a la vuelta, ¿sí? O directamente se pone una sola imagen, ¿sí? Y si no, acá tenemos un espaciado y después se repiten las imágenes, ¿sí? Y la opacidad lo que nos va a permitir a nosotros es decirle cuán opaca, ¿sí? O transparente va a estar la imagen, logrando que uno sea el 100% de opaca la imagen y cero sea totalmente transparente. Entonces nosotros acá podemos darle, por ejemplo, si tenemos sí, un background color que eh, no hace mucho contraste con el texto, por ejemplo, podría ser una imagen que tenga muchos colores, ¿sí? Entonces eso suele dar problemas para poder mostrar texto al frente. ¿Qué podemos hacer? Nosotros podemos darle a esa imagen una cierta opacidad, entonces al ponerse mucho más gris, más monocromática la imagen, nosotros podemos lograr que el texto tenga mayor relevancia que la imagen, ¿sí? Que no se pierda tanto el texto. Bueno, ya con esto podríamos nosotros seguir trabajando. En la próxima clase vamos a ver el flujo de elementos para poder manipular todos estos elementos y ya casi estaríamos terminando lo que sería CSS para poder avanzar lo que sería JavaScript, ¿sí? Por cualquier duda o consulta, me escriben por el mensajero. Estoy disponible, ¿sí? Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos en la próxima clase. Cuídense.